Repasemos entonces los premios Nobel en Argentina. El primero fue para Carlos Saavedra Lamas, en 1936, Premio Nobel a la Paz. En 1947, Bernardo Hussein, Premio Nobel de Medicina. En 1970, Luis Federico Leloir, el de Química. Durante la última dictadura tuvimos un Premio Nobel a la Paz, que fue para Adolfo Pérez Esquivel en 1980. En 1984 fue hasta ahora el último que tuvimos para César Milstein, el de Medicina. Bueno, por hoy terminamos acá. Ernesto, ¿sabés que podrías incorporar algo de lo que vimos recién para tu tesis? ¿Lo de los premios Nobel? ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver con el anarquismo? César Milstein tuvo mucho que ver. Mira, además de ser un destacado bioquímico y de haber ganado el premio Nobel, era un militante anarquista. ¿En serio? La verdad que no tenía ni idea. Sí, sí. Su padre, Lázaro Milstein, también fue un militante anarquista y lo llevó. César empezó la universidad en el 45, a principios del peronismo, y justamente fue en la universidad donde desarrolló su militancia. Pero hacia la década del 40 el anarquismo ya estaba muy debilitado. Sí, en el ámbito obrero sí, pero en las esferas intelectuales todavía tenía mucha fuerza, sobre todo en las universidades. ¿Y con quién podría hablar sobre este tema? Podés hablar con Gabriel Prieto, él te va a poder orientar. Bueno, muchas gracias, profesor. De nada. El ecologismo entonces apareció en la escena política mundial hacia finales de la década del 60, cuando se reunieron un grupo de activistas para protestar contra los peligros de las centrales nucleares. Hubo un punto de inflexión importante en la historia del ecologismo, que fue la cumbre de la ONU sobre el cuidado del medio ambiente realizada en Estocolmo en 1972. Sus consecuencias y cómo fue la historia del ecologismo lo veremos la próxima clase. Por hoy terminamos acá. Profesor, ¿le puedo hacer una preguntita más? Sí, decime, Ernesto. Discúlpeme, sigo con la tesis del anarquismo, espero terminarla algún día. Está bien. Estuve leyendo que los anarquistas desde siempre tuvieron una impronta ecologista muy fuerte. Sí, es así. Los anarquistas fueron pioneros en hablar del cuidado del medio ambiente, de la relación del hombre con la naturaleza desde una perspectiva política. ¿Podría recomendarme algún autor que hable específicamente del tema? Te recomiendo a Tolstoy, que era vegetariano, el autor de La Guerra y la Paz. Pero sobre todo te diría que leas a Thoreau, que es un autor estadounidense y que dice cosas muy interesantes. ¿Y acá en el país con quién podría hablar para que me oriente un poco y me dé información? La persona indicada es Osvaldo Baigorria. Osvaldo Baigorria. Muchas gracias. No, por nada. Perdone que siempre vengan. Hasta luego. La última dictadura militar, entre 1976 y 1983, es considerada uno de los periodos más negros de la historia argentina. Fueron años donde la justicia y la paz estuvieron ausentes de nuestra sociedad. Estos 7 años de gobierno militar dejaron consecuencias que aún hoy siguen vigentes. Hubo un disciplinamiento de la sociedad a la que se nos inculcó el miedo y el individualismo. La represión fue brutal. Hubo miles de desaparecidos y un plan sistemático de robo de bebés nacidos en cautiverio. Profesor. Ernesto, ya me imagino lo que vas a preguntar. A ver, por lo que supongo, en los 70 el anarquismo ya estaba bastante diluido. Me imagino que no sufrió tanto la persecución de la dictadura como otros movimientos de izquierda. No fue así, eso es un mito. ¿También reprimieron a los anarquistas? Los militares barrieron con todo lo que se oponía a sus ideas y los anarquistas no fueron la excepción. Por eso es que hubo anarquistas secuestrados y desaparecidos. Sobre todo hubo un grupo, la Resistencia Libertaria.
Fernando López Trujillo, él fue un militante que vivió esos años. Te va a venir bien hablar con él. Muchas gracias. Tengan en cuenta que la próxima es la última clase antes del parcial. La vamos a dedicar a dudas y preguntas que tengan sobre textos y sus trabajos. Hacia finales de la década del 90, el país había entrado en recesión. El gobierno neoliberal fue impotente ante la crisis económica. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo grandes movilizaciones populares que terminaron en una fuerte represión. El presidente de la Rúa renuncia. Y a partir de ahí viene una serie de días donde el país vive una sucesión de presidentes y la situación termina al borde del caos. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Profesor, Sí. me quedé pensando en lo que acaba de decir. Yo me acuerdo mucho del 2001, de la represión y de las asambleas barriales que vinieron después. Ahí hubo un renacimiento de las ideas anarquistas. Sí, en cierto modo sí. Fueron días muy convulsionados y la gente se juntaba en las plazas justamente a pedir un gobierno asambleario. Me parece muy interesante para incluirlo en mi tesis. Sí, por supuesto. María Pía López pensó y escribió mucho sobre este tema. Bien, la voy a buscar. Gracias. Hasta luego. Estamos llegando al final de la cursada, ya les di la fecha de los parciales, ya hablamos de las últimas dudas que tenían, así que nos queda el último tramo, que es sentarse a escribir, a terminar de darle forma a sus investigaciones, así que espero que se concentren en esta última etapa. ¿Alguna última duda? Ernesto, decime. Estaba pensando en dedicarle un capítulo al anarquismo del siglo XXI, pero realmente traté y no sé cómo encararlo. Lógicamente que el anarquismo no tiene hoy el protagonismo que ha tenido en otras épocas sociales y culturales, pero tampoco la forma es la misma. Sin embargo, lo importante es que las ideas siguen aún vigentes. Sí, está bien, pero concretamente, ¿dónde está el anarquismo hoy? Las ideas libertarias están presentes en muchísimas organizaciones que ofrecen resistencia a diferentes formas de opresión del sistema capitalista. Podrías hablar con Fernando Peirone. Él escribió mucho, lo conocido como movimientos sociales difusos. Sí, suena raro, pero es muy interesante. Él te va a ayudar a entender hasta dónde llega la influencia actual del anarquismo.